Todo empieza después de destapar la identidad de Jan Sin Miedo. A raíz de quitarle la capucha a Jan, pues hubo una serie de gente que empezó a atacarme. Pero todo esto fue instrumentalizado y dirigido por la cuenta Alrin Spain. Pero resulta ser un funcionario del Ministerio de Defensa. ¿Cómo llegaste a descubrir quién era Capitán Bitcoin? Siguiendo a unos tipos que amenazaban, localicé un vídeo donde aparecía uno de los miembros de este grupo que llamaba a quemar la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias, y también se apuntaba a quemar el Congreso. Como ya lo teníamos monitorizado y ya había visto ese cambio que había hecho a disidencia activa y había descargado algunos audios donde aparecía este Álvaro Pau, no nos fue ya tan difícil relacionar una cosa con otra. El señor Liberal, que resultó ser un abogado madrileño, fue el portavoz del partido que montó el abogado Rodríguez Menéndez. Y su partido fueron los primeros que denunciaron a Podemos en 2015. Esto lo estoy grabando al día siguiente. Tras la emisión en directo del programa en el que se grabó esta entrevista, la cuenta de la que Román Cuesta habla, señor Liberal, publicó un tuit en el que dice haber enviado un requerimiento de rectificación sobre la información expuesta en esta entrevista y que ha interpuesto una denuncia contra mí. Román Cuesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Julián. Bueno, Encantado de ir a pandemia. bueno, ¿Qué tal? pues igualmente, encantado de que estés aquí. Ya hace tiempo viniste, si no me equivoco, fíjate que es verdad que ahora hemos vuelto a compartir información un poco en este sentido, pero en su momento, ¿no? Recuerdo sobre todo con el tema de la pandemia, los contratos a dedo, la corrupción de la concejala de Vox. Bueno, creo que en ese contexto viniste la última vez, estuvimos hablando de todo esto, pero en este caso Román Cuesta, Wiesenthal 1632. Bueno, pues ahora te preguntaré, vamos a hacer un repaso de las últimas cuentas, el último caso, ¿no? Es el de Capitán Bitcoin, que a diferencia de otro, ha eliminado su cuenta incluso antes de publicar el hilo. Es verdad que tú dejaste algunos indicios que ya le hacía pensar. Incluso hay un elemento muy importante, es que tú, a diferencia de ellos, no publicas ninguna información personal, ni teléfono, ni dirección, ni datos de familiares, menores, etcétera, cosa que ellos sí están haciendo y que los diferencia. Pero bueno, por ir paso a paso, primero te voy a preguntar, y aparte de la recomendación de que lo sigáis, Wiesenthal 1632, te voy a preguntar ¿por qué Wiesenthal? ¿Qué significa el nombre Wiesenthal? ¿De dónde sale tu nombre de Twitter? Es el nombre de Simón Wiesenthal, un judío ucraniano que durante la Segunda Guerra Mundial lo tuvieron internado en 5 campos de concentración. Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial y lo liberaron, pues se dedicó a cazar nazis. Bueno, yo creo Eso que, es básico. vamos, yo creo que blanco y en botella, bueno, pues por decirlo de alguna manera, un recuerdo antifascista, antinazi. Y bueno, es verdad que seguramente hayas publicado más cosas, pero digamos en el último mes aproximadamente, si no me equivoco, corrígeme, todo empieza después de destapar la identidad de Jan Sin Miedo, una persona encapuchada, ¿no? Que aparece en diferentes, no sé si con Roberto Vaquero en una entrevista o algo así, pero presumen, ¿no? De echarle gas pimienta a inmigrantes, etcétera. A raíz de ahí empiezan una serie de cuentas neonazis y cuentas, ¿no? Que luego irás destapando, empiezan a dar información de tu domicilio, tu número de teléfono, y ahí lo que empiezas a hacer es a desmontar las cuentas que te están haciendo este tipo de amenazas, ¿no? Cuéntanos un poco si es así y qué, hasta dónde llegaron esa amenaza y la información que dieron sobre ti. Sí, bueno, a raíz de quitarle la capucha a Jan y de identificarlo, pues hubo una serie de gente que empezó a atacarme, a publicar mi dirección, mi supuesto domicilio, porque ni siquiera aceptaron. Vamos, como investigadores tienen poco futuro. Pero todo esto fue instrumentalizado y dirigido por la cuenta Alrin Spain. Entonces fue la primera que puse en el foco. De hecho, digo, Y por aclarar al Rise Spine, porque esto sí que es verdad que yo lo miré, incluso yo creo que, si no me equivoco, confírmamelo,
Claro, a mí me preocupó, pues, una persona que ya sabes que te tengo mucho afecto, que hace una labor encomiable y que estas cuentas que se esconden en el anonimato empezaron a poner tu dirección, sea o no la correcta, fotos de familiares y tu número de teléfono. A partir de ahí empezaron un montón de amenazas de muerte y esta cuenta Al Ray España pone tu número de teléfono, lo cual provoca que toda esta comunidad, aparte son neonazis, gente sin escrúpulos, empiezan a hacerte amenazas, ¿no? Esto es así, ¿verdad? Sí, de hecho, el que me manda, el que realmente me preocupa es un tipo que cuelga unas fotos con una pistola, un machete, un martillo, unas navajas y recrea ahí su fantasía de matarme. Claro. Y digamos que Y después de esta cuenta viene Alt-Right España y lo único que hace, sabiendo, porque esto lo sé yo, teniendo muchísima información, no solamente de su domicilio, evidentemente todos los datos personales, incluso de los menores, porque eso sí que lo han hecho, si no me equivoco, han puesto imágenes de tu familia. Bueno, tú no has hecho eso, pero lo que sí hiciste es desmontar la cuenta de Alt-Right Spain, que, bueno, yo recuerdo, a mí una de las cosas que me llama la atención es que muchos de sus bulos, que normalmente son homófobos, racistas, xenófobos, etcétera, muchos de ellos incluso han saltado a la televisión. En el caso de Susana Griso, un bulo de supuestamente un magrebí que tuvo relaciones con un animal. Bueno, ni era marroquí, era un chico español teniendo sexo con una chica y eso llegó a llevarse a la televisión como si fuera un magrebí, que es lo que difundía este tipo, teniendo sexo con una cabra, ¿no? Hasta ese punto estamos llegando. Pero ¿quién era Bueno, luego toda la vinculación con Vox, pero bueno, cuéntanos cómo llegaste al perfil de Al Rey España y quién es Al Rey España. bueno, ahí cuento con la colaboración de un grupo de gente que ya es el equipo habitual, a los que quiero dar las gracias, que son Luisa Berrocal, Al Filo de la Brecha, El Regreso del Maqui, Red Beer y Chica Podemita. Entonces le ponemos el ojo a este tipo, nos cuesta localizarlo, pero resulta ser o eso dice, un funcionario del Ministerio de Defensa. Eso Y según lo que él dice en sus propias redes sociales, y que está totalmente confirmado por pruebas muy contundentes, incluso muchas de ellas no publicadas, y él en su LinkedIn, por ejemplo, ponía que era funcionario del Ministerio de Defensa, ¿no? sí, por donde vive en Vetera, en Valencia, donde está el acuartelamiento Jaume I, que es una de las De la bases OTAN, ¿no? de colaboración con la OTAN. O sea, que imaginamos que es un tipo que trabaja allí. Ese extremo no lo hemos podido confirmar porque los datos de los funcionarios de defensa no son públicos, tampoco hemos querido meternos ahí. Pero es lo que afirmaba él en su perfil de LinkedIn, con lo cual suponemos que no se atreverá a mentir de esa manera. Si, digamos, el siguiente cromo, por decirlo de alguna manera, tenemos a Jan Sin Miedo, al Rey de España, porque es decir, lo de Al Rey de España es consecuencia de que él es la persona que empieza a poner datos personales, cosas que tú no haces. Creo que eso es importante recalcarlo. Incluso te he escuchado denunciar el anonimato, ¿no? Yo también lo defiendo. Lo que sí no defiendo es el cometer delitos con la cara tapada, ¿no? O con el anonimato, ¿no? Aprovechándose y aprovechando a acosar, ¿no? Y luego el tercer cromo sería, bueno, pues otra de las cuentas habituales de la difusión de bulos, señor Liberal, ¿no? Que tiene un elemento común que son los dos simpatizantes de Vox, en el caso de Al Rey España, incluso pues militante, ¿no? De Vox, y parece que también tienen en común, ¿no? ¿Cómo se consigue la información del señor Liberal y quién es señor Liberal? Hombre, el tema del anonimato en redes, que es un debate que se ha reabierto ahora con estos casos, yo, como tú dices, soy partidario del anonimato en redes siempre que no se utilice para instrumentalizar estas campañas de odio, acoso y derribo de otras cuentas, ¿sabes? O para difundir bulos e instrumentalizar esas campañas de odio que en el fondo están dirigidas por Vox. Pusimos el ojo en señor Liberal porque fue otra de las cuentas que participó en ese acoso. Y también porque nos pareció que era una cuenta que había que desmontar, por lo que te digo, por las campañas de odio que instrumentaliza. Señor Liberal, que resultó ser un abogado madrileño, Jesús Santorio Lorenzo, este señor
Fue el portavoz del partido que montó el abogado Rodríguez Menéndez. Y Rodríguez Menéndez y su partido fueron los primeros que denunciaron a Podemos en 2015. Fueron los que inicialmente cuestionaban la financiación de Podemos y pusieron la primera denuncia. Esa denuncia ni siquiera fue admitida. Se archivó porque no tenía ninguna base. Pero digamos que está en el origen del acoso judicial a Podemos. Al final dimos con él, bueno, nos ha amenazado también, mandó una rectificación al diario sobre la pieza que publicamos, pero no hay ninguna duda sobre su identidad. De hecho, una vez que se vio localizado, empezó a borrar pistas, lo cual nos confirmó totalmente que era él. Sí. Yo que he estado viendo, ya os digo, lo que has estado publicando, lo que ha publicado pues personas sobre esto, es el 1% de la información que hay precisamente para proteger, ¿no?, la familia o dar información de domicilio, cosas de estas que no vienen a cuento, cosas que ellos sí están haciendo. Y digamos que la última cuenta, bueno, hay que decir que tanto Al Rey España como Señor Liberal como Capitán Bitcoin pues son 3 de las 5 o 6 cuentas principales que en los últimos años en España, cobijado en ese anonimato, están difundiendo casi todos los bulos. Es que son cuentas que en todos los bulos que son racistas o que van un poco en la línea de la batalla cultural de la derecha, de Vox, contra el colectivo LGTBI, contra el feminismo, contra la izquierda, contra los inmigrantes, contra el Islam, siempre aparece, ¿no? Y el último, que este es verdad que incluso antes de que publicaras el hilo, pero que ya habías dado alguna pista, borró su cuenta, es Capitán Bitcoin. Primero cuéntanos las cosas que le dejaste caer, por qué crees tú que borró su cuenta y bueno, cuéntanos también cómo llegaste a descubrir quién era Capitán Bitcoin y bueno, y quién es. Bueno, tú ahí también tuviste algo de parte. Sí, la primera pista creíble sobre este tema nos llegó el 13 de abril. Empezamos a investigar. La verdad es que hubo 3 equipos paralelos, el que trabaja habitualmente conmigo, Chica Podemita, y tú por otra parte, que acabaste de confirmarnos que prácticamente todos los datos que estábamos barajando nos conducían a Digo, este por ser, enfermero ya que menciona mi negacionista. participación, por ser transparente mi parte, y para mí es que es como súper contundente, más a ver de tener toda esa información, es meterme en los canales de Telegram que él ha ido borrando, que también te preguntaré porque hubo bastante lío. De hecho, una de las cosas que hemos descubierto es que en los grupos que él creaba, donde había gente de Vox, con cargos de Vox, etcétera, se planificaba el acoso a la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero. Incluso todo esto está judicializado, quemar el Congreso, ¿no? Es decir, que ojo que la cosa puede ir más allá. Lo que yo hice es ver ese canal que luego se ha cambiado de nombre en Telegram, que era derecha alternativa, si no me equivoco. Eso lo ha borrado y lo ha cambiado por disidencia activa, pero hizo toda una red de canales autonómicos donde el tipo uno de los administradores se llamaba Álvaro Pau SS, que corresponde totalmente con las iniciales de este tipo, y que difundía, la labor era mandar tweets de Capitán Bitcoin, ¿no? Esa es mi parte, pero bueno, hay mucho más trabajo. Yo ya llegué cuando ya sabía que era la persona y era, pues mira, está claro que es esta persona porque es el administrador con las mismas iniciales. Sí, el canal de Derecha Alternativa lo tengo monitorizado desde noviembre del año pasado, siguiendo a unos tipos que amenazaban y que organizaban el acoso a Pablo y a Irene. Localicé un vídeo donde aparecía uno de los miembros de este grupo que llamaba a quemar la casa de Irene Montero y Pablo Iglesias, y también se apuntaba a quemar el Congreso. Como ya lo teníamos monitorizado y ya había visto ese cambio que había hecho a disidencia activa y había descargado parte, incluso algunos audios donde aparecía este Álvaro Pau, no nos fue ya tan difícil relacionar una cosa con otra. Disidencia activa es un canal heredero de Derecha Alternativa Fíjate, y yo tengo una hipótesis que es que se cambió el nombre a raíz de este problema porque se judicializó y pensaron que ahí podía borrar las huellas, pero sigue teniendo más o menos 1.800 miembros, que era la cantidad que tenía ante la derecha alternativa. Sí, la mayoría de los miembros son los mismos. Ha habido muchas cuentas que se han eliminado, pero las que han vuelto a incorporarse correspondían con gente que ya estaba en ese canal. Ahí teníamos muchos datos ya para concluir
que uno de sus administradores estaba metido en el asunto. Además, disidencia activa ya no es solamente el título de uno de los libros de Álvaro Pau, sino que digamos que es su contribución a la batalla cultural, a la cruzada cultural de la derecha. Esa disidencia activa que él promueve a través de sus libros, que son una basura. Si los leéis, la verdad es que es No tengo una auténtica muchas ganas basura. de leerlo. Lo que sí es cierto, y esto es curioso y es por donde arrancas tu hilo, ya vuelvo a decir que será por información ahí, bueno, un montón de fotografías. Y de hecho, una de las que creo que es bastante acertado, la figura, digamos, porque es que es la prueba, es la relación con su padre, que es que, claro, el amor de padre no se puede ocultar, porque es verdad que este tipo ya escribió varios libros, Álvaro Pau, con su nombre, y que el editor era una persona que en redes sociales, y alguien que ha sido un cargo político, ¿no? Y todo esto, en la zona de Valencia, y que tiene un montón de relación en Twitter con la cuenta ya borrada de Álvaro Pau, pero también diciendo algo así como Capitán Bitcoin es el mejor perfil que hay en Twitter, es no sé cuánto, es espectacular, ¿no? Y luego hay un montón de imágenes, incluso este tipo tiene un blog donde aparece su hijo, ¿no? Pero incluso hay como otro hilo que quizás un poco como lo de Rodríguez Menéndez en el otro caso, con Mario Conde, ¿no? Con el partido de Mario Conde, que también interactúa tanto el padre como el hijo. Bueno, cuentan un poco que son elementos clave, ¿no? Para certificar también todo esto y que coincide esa relación del padre con el nombre real y también con el seudónimo de Capitán Bitcoin. Sí, bueno, ya cuando pusimos en el foco a Álvaro Pau y buceamos un poco en quién era, dimos con el perfil del padre. Primero en Facebook, lo cual, digamos, ya nos confirmó que otro de los escritores y uno de los perfiles que interactuaba normalmente con Capitán Bitcoin correspondía al padre. Buceando en los libros que escribía el padre, descubrimos que Álvaro Pau era una de las personas que diseñaba las portadas de los libros del padre. Con lo cual ya teníamos dos elementos para ir tirando del hilo. Cuando localizamos su perfil en Twitter nos lo confirmó ya totalmente. Y tirando de Web Archive recuperamos un montón de posts donde interactuaba con otra cuenta de un tal Álvaro PSS, lo cual ya nos dio la clave de que ambas personas, Álvaro Pau SS, el administrador del canal, y Capitán Bitcoin, estaban vinculados. Aparte Y tienen ahí ya, manesos común, ¿no? Aparte de escribir libros, también la parte sanitaria, ¿no? Que comparten sí, padre el e hijo. padre del Y médico. luego el anticomunismo, ¿no? Porque los dos hacen un montón de mensajes, incluso referencia, incluso a Álvaro Pau de los juicios de Nuremberg, ¿no? Es decir, hay bastante huella ideológica. Sí, además con el mismo punto de vista. Los tweets del padre a los contenidos del hijo tienen un tono muy paternalista. Hay veces que incluso le corrige con algún matiz, pero siempre haciendo propaganda y diciendo que es uno de los mejores. No sé cómo definir. Pero bueno, ya tengo que eso nos dio la clave. Y luego lo que le lancé y lo que suelo hacer con esta gente o solemos hacer, es lanzarle algún anzuelo para que pique. En este caso, a una cuenta que sabía que manejaba él y que estaba atacándonos también, digamos que le respondí y al final le puse las iniciales de Álvaro Pau. Y yo creo que ese fue el detonante para que se diese cuenta de que ya lo teníamos localizado y antes de que sacáramos su identidad ya borró la cuenta. Claro, es Lo cual que, a ver, nos lo acabo de confirmar. a ver, vamos a dar más información aparte de... Bueno, pero lo primero es que no sé, te voy a preguntar si vas a publicar más cosas sobre... Sí, de hecho, yo algún día publicaré algo, que hay tanta información. De hecho, también tiene un comportamiento un poco raro. Es decir, el tema de generar un montón de cuentas es bastante llamativo, pero fíjate, la huella que pusiste es un dibujo hecho por la madre es dibujante, por lo cual es el nexo, y de hecho los dibujos que hay, esa información no la das un poco por querer cortar, y de hecho no se dice el nombre de la madre, ni nada, ni de otros Nada, nada. familiares, pero que justamente, claro, ahí dice, hostia, estás poniendo los dibujos que le hace tanto al padre como al hijo, ¿no? Sin dar información de quién es la madre ni nada de eso, y entonces, claro, dice, hostia, me han pillado. Y una de las curiosidades es que este tipo denuncia, va en contra del Estado y tal,
y de los impuestos, pero él parece que es funcionario público. Yo creo que ahí es donde ha dicho, hostia, vaya cagada, ¿no? Porque realmente es un poco, no sé, bastante raro, pero parece que él es funcionario y obviamente pues no cuadra mucho con su discurso, ¿no? Claro, es enfermero y además, por los libros que ha escrito, un experto nutricionista. Y ahí encontramos también algún rastro de publicación de ese tipo de artículos en el canal de Disidencia Activa. Pero un enfermero negacionista, conspiranoico, antivacunas y trabajando en una entidad pública, lógicamente, lo que leíamos de este autor tiene que proteger su identidad por las posibles consecuencias que puede tener para su trabajo, pues nos encajaba también perfectamente en el perfil. Pero vamos, ya te digo que nos costó al principio, pero una vez que tuvimos el hilo del que tirar, todo fue encajando y ya la última prueba fue que a partir de ese anzuelo borrara la cuenta. Eso ya nos No solamente en confirmó que Twitter, sino también en Amazon, ¿no? Donde tiene varios libros. Es verdad que él tenía también, yo también, aparte de Telegram, en Web Archive miré y tenía un Ko-fi para que le pagaran dinero. También tenía el canal de Telegram, que ya lo tiene borrado, como que ha intentado borrar todas esas pruebas, pero obviamente, por más que borre, la huella digital siempre queda. Así que va a ser complicado. Están preguntando también por ahí si hay más cromos a los que perseguir. Por ahí estoy viendo críticas de algunas cuentas como la de Muy Mona, la de Manolo, que se ha metido ahí, que interactúa, ¿no?, con otras cuentas que te acosaron, una que pone con una imagen de Primo de Rivera, que parece que hay alguien que... Bueno, cuéntanos eso, ¿no? Porque, claro, todo el que te ataca sale mal parado, porque hubo uno que, claro, no salen a atacarte directamente, señor liberal, porque, claro, saben que son ellos o se borran la cuenta, pero sí que salen otras cuentas. En este caso hay un tipo que, bueno, pues por más que fuera anónimo, descubriste quién es, que es un tipo que decía cosas sobre menores de edad, que le gustaba el BDSM y que luego salió a defenderle los Unga Unga Army, parece que tenían relación con ellos. Bueno, cuéntame también de este personaje. Bueno, lo primero aclarar que no es un tema personal. Muchas de estas cuentas ya las teníamos en el punto de mira. Sobre todo porque, por lo que tú dices, porque son cuentas que tienen muchos seguidores y que se dedican a implementar esas campañas de odio y desinformación. Pero qué casualidad que todos esos perfiles que empezaron a publicar datos y fotos de mi familia estaban vinculados. Y vinculados también con los Unga, que son los últimos que tenemos, sobre los que estamos trabajando ahora. Pero sí, Muy Mona también participó en el acoso. El nexo era esta cuenta falangista, Pedro Falán, un tal Pedro Arroyo, que además el tipo tiene una preferencia por las jovencitas que no es medio normal. Incluso algunas de las fotos que hemos localizado en sus canales, yo apostaría que no pasan de los 16 años. Y ya te digo, este tipo, además de participar en las campañas de UNGA, participaba también en las campañas del señor Riveral, tenía contactos con Muy Mona, tenía contactos con Alrain. O sea, que hay un nexo común de todas estas cuentas para participar en esas campañas de odio y desinformación. No sabemos todavía si obedecen todos aunque yo creo que sí, detrás de todas hemos encontrado a Vox. Está claro. De hecho, en el caso de Muy Mona, bueno, en el caso de Jenny de Unga no hay mucho que destapar, me refiero. Es verdad que el marido, Binomio, que es el que opera y el que tiene relación incluso antes con Ciudadanos, luego con Vox, de eliminar cuentas, incluso de candidatos en las elecciones, todo esto ya lo analizamos en su momento. Digamos que no es el perfil de que se tapen la cara, lo que sí, ilegalmente, incluso con denuncias falsas de DNI, eliminaban y reportaban cuentas de Twitter de gente de izquierda. Lo que sí, la cuenta esta de Muy Mona sí que es uno de los perfiles, ¿no?, que le llaman Manolo porque, a ver, no sabemos si es Manolo, sabemos que es un hombre porque incluso en una foto que hizo, mira, mi gimnasio, salía el reflejo de un hombre haciendo la foto y bueno, incluso pone imágenes de modelos, ¿no? Es decir, que algo muy habitual en este entorno digital de Vox, pero sí que hay un elemento que conecta todo esto, que es Núcleo Nacional. Tú también identificaste, desenmascaraste al portavoz de Núcleo Nacional, que es una organización neonazi que presume de ser neonazi, que claramente tiene vínculos a través de gente que son neonazis dentro de Vox. No es que en todo el mundo en Vox sea neonazi, pero hay neonazis en Vox, como Gasca, que es
el vínculo, incluso todo este entorno. Es el responsable de la comunicación digital de Vox. Aquí se está hablando ahora precisamente, Vox tiene todo un entramado de cuentas y de dinero que no parece muy bien, no solamente por esta denuncia de 800.000 euros por financiación irregular del Tribunal de Cuentas, sino por lo que denunció en su momento Los Santos y Olona de disenso, ¿no? Y todo el entramado de empresas, organizaciones, fundaciones, etcétera. Yo no digo ni que sí ni que no, no sé, obviamente no, si hay financiación, pero hay todo un ecosistema como Hércules, Revuelta, etcétera, que tienen vínculos directos con Núcleo Nacional. Es decir, Hércules fue de las primeras cuentas que le dio difusión precisamente a Núcleo Nacional. Y tú apuntabas, ¿no? ¿Quiénes son estas personas? Bueno, para cerrar, si te parece, más allá de felicitarte también por el trabajo de desmontar a los neonazis de Núcleo Nacional, ¿qué vínculos o cómo crees tú que se organiza todo este ecosistema digital que, bueno, pues le importa la verdad y la democracia a una absoluta mayoría? Es decir, no le importa nada, pero es que aparte tienen como una impunidad total, ¿no? Están como, no sé si financiando, pero articulando todo un ecosistema digital antidemocrático, ¿no? ¿Qué vínculos dirías tú que hay después de todo lo que estás viendo en redes sociales? Hombre, ahí hay uno que tú y yo hemos investigado y que empezamos a trabajar durante la pandemia, que es Hazteoir y el Yunque. Claro. De hecho, el punto cristofascista que tiene Núcleo Nacional está directamente vinculado con ellos. Y ya sabes que Hazteoir estuvo muy presente en la gestación de Vox. De hecho, hay periodistas que a ese parto lo llaman Operación Yunque. Sí, de hecho las emisiones de Vox, las primeras ponía Hazte Oír, es decir, los primeros streaming, como ellos no tenían material o no tenían presupuesto, lo financiaban de ahí, y luego hay un montón de cargos que son miembros del Yunque, no ya de Hazte Oír, sino miembros del Yunque. Bueno, de hecho el que era el economista de la Fundación del Bien Común, que es como le llamaron a la asociación esta que lo obligó la Iglesia, estaba Heriberto Senderos, que estaba ahí, y es más, la tipa que es Eva María, la cargo de Vox, que en el grupo Derecha Alternativa o Disidencia Activa de Capitán Bitcoin, no solamente era militante o un cargo de Vox, sino que también era militante de Hazte Oír, y precisamente desde Hazte Oír, o yo diría desde el Yunque, porque Marcial Cuquerela, esto también lo has publicado tú, y de hecho no, fíjate que no lo ha publicado ningún medio, y esto es gravísimo, la organización del acoso a la casa de Pablo Iglesias y Irene Montero se hace desde el Yunque, ¿no? Marcial Cuquerela, miembro del Yunque, lo organiza en su canal de Telegram. En otros grupos, como el de Capitán Bitcoin, donde hay simpatizantes de Vox y Hazte Oír, como estaba María, también se suman. Y luego hay una cuestión que es la creación de estado de alarma, que da la cobertura, digamos, a todo esto. Y hay que recordar que Eulen es la empresa que más dinero pone en estado de alarma, y también el presidente de Eulen, que ya falleció, era la persona que más dinero ponía en Hazte Oír, según los documentos de Wikileaks. Así que, bueno, por eso lo de la campaña Gobierno de Dimisión, lo de la cobertura, o que Miguel Frontera, ¿no?, que luego fue defendido por abogados cristianos, así está todo claro. Pero es llamativo, ¿no?, cómo estos medios de comunicación no salen a pesar de todas las evidencias, ¿no? Aparte hay mucho dinero, ¿no?, porque esta gente mueve mucho dinero, ¿no? Estamos hablando de millones de euros. Hay más artículos que he publicado en Diario Red vinculando a esta gente con la financiación de Vox. Bueno, de hecho, el trabajo que hicimos de los neocons a los neonazis recoge todos los cargos de Vox que estuvieron integrados en la estructura desde su comienzo. El tipo del que hablas, Heriberto Senderos Oliva, que ahora es concejal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, fue uno de los pioneros en España. De hecho, era el líder de los Cruzados de Cristo Rey, que si recuerdas fue la organización que financió Ruiz Mateos, con la primera casa de oración, refugio de yunquistas que se abrió en Toledo. De hecho, hay una cosa curiosa de la financiación, la entrada por Ruiz Mateo, que él empieza a financiar cuando lo echan del Opus Dei, cuando él les enfada del Opus Dei, porque lo dejan vendido, ¿no? Esto se explica muy bien hay una serie donde participo, que es el chofer de Ruiz Mateo, donde explica todo esto, ¿no? Donde él decía que no pagaba impuestos y que solamente le llevaba un maletín con 100 millones de pesetas al rey, era el único impuesto que pagaba, y luego cuando gana el PSOE le empiezan oye, que aquí no pagáis impuestos, van al Banco Central, que es el banco del Opus Dei, y ahí le dicen, ir a mirar a Ruiz Mateo, y a partir de ahí empieza la guerra, ¿no? Que al final siempre está el tema del dinero. Pero bueno. Y si recuerdas, Alvise es otro producto de esta. Bueno, que Alvise es la campaña
si recuerdas aquella de las sombrillas que también estuvimos siguiendo desde Sí, sí. Pandemia Digital, estaba financiada por Azteoir y Alvis era Los una rezos en de las sus clínicas protagonistas. Dator, también. Sí, sí, aparte por eso él está ahí en el canal de estado de alarma con Negre y Carlos Cuesta, ahí estaba metido OK Diario. Hay una cosa muy llamativa que es en los documentos, en la libreta de comisario Villarejo, aparece Javier Negre diciendo que le gustaría, después de que lo iban a echar del mundo, que le gustaría trabajar en OK Diario. Y fíjate que yo tengo en mi cabeza estas hipótesis, el dato es que eso lo tenía apuntado Villarejo, que le pedía el favor de que le ayudara a entrar en OK Diario. Yo creo que le dijeron, no, no, tenemos una labor mejor para ti, y le ayudaron a montar estado de alarma con financiación del Yunque, ¿no? De estas organizaciones. Metieron ahí al vice. Oki Diario estuvo muy involucrado, no solamente por Carlos Cuesta, sino por Entrambas Aguas, de C Bolivia, que difundía bulos en el golpe de estado. Entonces, claro, ahí hay todo un mejunje que apunta a que la involucración del Yunque también en estado de alarma es tremendo. De hecho, está en la CEPAC ahora Negre y están en todas partes, en la derecha diario. Pero bueno, en todo caso, digo porque tengo todavía algún tema más que... Te voy a hacer alguna pregunta antes de que te vayas, ¿vale? De aquí de la gente. Pregunta a Dasein. ¿Esto es punible? Me imagino que se refiere a la actividad de estas cuentas de las que vienes denunciando últimamente. Hombre, yo pienso que sí. De hecho, algunas de las investigaciones, con tu ayuda, las hemos pasado a ACO por si acción contra el odio, por si ve posibilidad de denunciarles. Yo pienso que sí, que estas campañas de odio tienen que ser condenadas, denunciadas y condenadas por los tribunales. Yo me sumo y yo digo, no unos, tienen cientos de delitos. Esta gente lleva impunemente publicando bulos para generar odio hacia colectivos, principalmente inmigrantes, musulmanes, magrebíes, menas, feministas, gente de izquierda, y para ello usan cualquier cosa. Aparte que tienen el anonimato y aparte del uso de bots, etcétera, es tremendo. Bueno, dice Maidova, pero ¿se sabe si ejerce como enfermero en algún hospital? Me imagino pregunta por Capitán Bitcoin. Sí, pero me voy a guardar esa información De y seguramente hecho, la publiquemos en breve. bueno, de hecho digo que más allá de todo eso, es verdad que no es su domicilio, porque al final es como una prueba más de dónde trabaja, pero es verdad que siempre una de las cosas que has hecho, que habéis hecho, y que yo estoy totalmente de acuerdo, es no poner los datos públicos, sobre todo de domicilio. Es verdad que el trabajo es como otro ámbito, pero bueno, incluso tiene sentido poner la prueba de dónde trabaja, porque es un funcionario público y él siempre ataca a lo público, ¿no? Pero es verdad, yo recalco y que, vamos, animo a que la gente que desmonte a este tipo de perfiles no se rebaje a su nivel y ponga datos de la familia, de menores de edad, del domicilio, teléfono. Estamos hablando de la denuncia pública de delitos que se cometen con el anonimato, el cual yo también defiendo, pero sí que es verdad que yo también defiendo que las redes sociales deberían tener el DNI, lo que sea, es decir, que tú digas lo que sea, pero si cometes un delito, que no seas totalmente impune, ¿no? Es lo que hablábamos al principio. Yo defiendo el anonimato en redes mientras no lo utilices para cometer delitos. En cuanto a este enfermero negacionista y antivacunas, datos sobre su domicilio para que le puedan acosar y demás, nunca vamos a publicar de ninguna de las cuentas que desmontemos. Pero sí nos parece interesante que si este señor tiene un trato directo con pacientes, viendo su perfil, pues deben de estar informados de quién es esta persona. O sea, tampoco se puede dejar que en el ámbito laboral estén encastrados este tipo de salvajes. Total. Por aquí pregunta Nonon, dice, Manolo, ¿ha subido un audio o lo he soñado? Se refiere a la cuenta de Muy Mona, ¿no? Que usa perfiles de mujeres falsas. Yo creo que sí, puso un audio con inteligencia artificial, ¿no? Con voz de mujer. ¿Qué decía? ¿Recuerdas Son eso? muy Yo lo tengo medio borroso. Sí, pero no me gusta hablar de lo que estamos investigando todavía. Vale, bueno, pues nada. Aquí ya estás dejando caer Pero que Manolo, pues Pero es el cosa. verdad que son muy torpes. O sea, si esto es lo mejor que tiene la derecha para dar la batalla cultural, madre mía, qué banda de perfectos inútiles a la hora incluso de proteger su identidad. O sea, si yo me planteo empezar una campaña de este tipo, hombre, lo primero que hago es protegerme, no dejar tantas pistas para poder. Son muy torpes. Total, total. Bueno, última pregunta. Han dice, ¿de veras el Yunque tiene tanto poder? ¿Quién paga todo? El yunque, claro que tiene poder.
Solo te planteo una cuestión. ¿Quién está habilitando toda la campaña contra Pedro Sánchez y su familia? ¿Quién está detrás de la mayoría de las denuncias? Sí, Hazte oír. claro, incluso, claro, es que tiras del hilo, claro, está Abogados Cristianos, también es una de las asociaciones tapaderas y están en todo, es tremendo. Aparte, no solamente en juicios, sino también en redes sociales. Incluso vimos cómo pagó el viaje a la ONU a Vito Quiles, que también es, bueno, con estado de alarma hay un montón de vínculos, obviamente, aparte de los financiadores. Y luego yo recomiendo, ¿no? Todo, aparte del libro, ¿no? De los neocon a los neonazis, donde se describe todo eso. Está el podcast también, donde también participamos los dos, de Miquel Ramos, Dios, Patria, Yunque. También, bueno, pues la entrevista que yo le hice a Álvaro Delgado, que es la persona que más sabe. Santiago Mata también publica mucho aquí en España. Y es verdad que es la Iglesia y son los espacios conservadores los que luchan contra el Yunque. En los documentos de Wikileaks, ahí se viene como grandes empresarios. Estamos hablando de los mayores empresarios de España, es decir, gente de FCC, del Corte Inglés, las Koplovich, Eulen, que tiene cientos de millones en contratos a dedo. Solamente en Galicia más de 1000 contratos a dedos de Feijóo. La hermana de Feijóo trabaja en Eulen, en la directora comercial. Es decir, estamos hablando de un montón de dinero y aparte luego hay un dinero público, no solamente vía Vox, todas esas fundaciones, sino todos estos medios, el propio estado de alarma, del dinero que recibe y luego nuevos refuerzos como el debate, que también tiene ciertos vínculos a través de la Asociación de Propagandistas, de Católicos Propagandistas. Ahí, Julián, quería ir yo, porque la Iglesia no es ajena a estas campañas y aunque en su día algún obispo denunciara al Yunque, el Yunque sigue estando protegido por la Iglesia. De hecho, no hemos visto todavía ninguna condena de la Iglesia sobre las campañas de odio que está habilitando. Hazte oír el Yunque. Sí, aparte... Y la relación, sobre todo, con Julio Ariza. Sí. La Asociación de Propagandistas Católicos y muchas de las empresas de Julio Ariza tienen un elemento en común, que es el presidente de la Asociación de Propagandistas Católicos, que además ha sido el asesor privado, digamos, en la investigación sobre todos los casos de pederastia. Y es un tipo al que le voy a dedicar un artículo, no te voy a dar el nombre ahora, pero que es el nexo común entre todas estas organizaciones y la Iglesia. O sea, que yo no creo que la Iglesia sea ajena a estas campañas. Sí, hay de todo. Yo creo que están los dos, pero... Ahí tienes una buena fuente de financiación. De hecho, hay una pata, digamos, de guías espirituales de Vox, que también la hemos tocado, el padre Góngora, Sí, sí. que están metidos hasta el cuello en todas estas campañas. O sea, que la Iglesia no es ajena. Hay una parte de la Iglesia, la más conservadora, la que considera que el Papa recién fallecido es el anticristo. No, todas. Es decir, es que tú fíjate que el Papa Francisco... Incluso en núcleo nacional. Por ahí podemos atar todos los cabos que nos llevan Pero vamos a ver, a... es que el Yunque es dentro de todas estas organizaciones anticomunistas, desde su origen, que el Papa Francisco lucha contra ella porque permiten, entre otras cosas, la pederastia durante décadas. La más grande es el Opus Dei, pero luego está Legionarios de Cristo, que es el socio de Aznar en todas estas fundaciones de Atlas Network y que siempre está ese dinero, el Sodalicio en Perú y Ecuador. Y que Papa Francisco atacó, pero yo creo que ese es el principal motivo por el cual le llaman el maligno, ¿no? Y luego es importante porque, por ejemplo, Verástegui en México, que es el director de la CEPAC, es militante del Yunque, es militante de Hazte Oír, pero también de Legionarios de Cristo. Agustín Laje también es militante de Hazte Oír. Hazte Oír publicó su libro y él es el faro, es el intelectual de Milei. Así que tú vas tirando de los hilos, incluso en Chile José Antonio Caz es militante de Hazte Oír. Es decir, estamos hablando de muchos vínculos y eso solamente del Yunque, pero es que Legionarios de Cristo y el Opus Dei, 3/4 de lo mismo. Incluso Sodalicio, que se prohibió desde la Iglesia, tiene vínculos con el que le dio el premio a Ayuso, ¿no? Y que hizo un acto con Vox, que López Aliaga, digamos que también pertenece al Opus Dei, pero que le han dado Sodalicio todas las propiedades, es decir, un montón de propiedades, y que incluso defendió a Cipriani, que es del Opus Dei, que estuvo en el acto del Papa Francisco en el funeral cuando lo echaron de la cárcel por pederasta. Es decir, estamos hablando de organizaciones que usan el principio de transposición, que atacan a todos de pederasta, pero que todas sus organizaciones defienden a cientos de pederastas, tanto en el Yunque como en Sodalicio, el Opus Dei o Legionarios de Cristo, y que obviamente hay un elemento común, aparte del anticomunismo, es su relación con las élites económicas. Todas, solamente Legionarios de Cristo, estamos hablando de más de 30.000 millones de dólares y todo un entramado de organizaciones
de todo tipo, entre ellas educativa, y el escándalo del otro día, o hace poco, del Legionario de Cristo, el que fue el secretario de Marcial Maciel, el mayor depredador sexual de la historia de la Iglesia, elevado a santo por Juan Pablo II, y que el secretario personal, el que pasó los últimos días, incluso le dio la herencia a los hijos que tenía desperdigados por todo el mundo con diferentes amantes, lo pusieron de capellán y 6 denuncias de abusos de menores en un colegio de Legionarios de Cristo. Así que tienen un poder tremendo. Pero bueno, para terminar, no sé si quieres comentar algo y ya despedimos. No, que mucha gente cuando hablamos del Yunque se piensa que es una fantasía, pero su existencia está probada judicialmente y su expansión está vinculada directamente a su intervención en el gobierno del PAN, en México. Y esa financiación en la que incluso hay vínculos que los unen al narcotráfico y que ha recogido Álvaro Delgado, no es ninguna fantasía. Es algo que está, y bueno, ya vemos que si son capaces en nuestro país, a través de una de sus plataformas, de acosar impunemente al presidente del gobierno, no estamos hablando de ninguna tontería. No. Aparte, Marcial Maciel también está vinculado con el narcotráfico. Por ahí, claro. Yo le recomiendo a la gente, es verdad que son temas que no salen en medio. De hecho, hay un tema tremendo. Al que le interese puede mirarlo en el vídeo que hicimos a raíz de las denuncias por abusos del secretario de Marcial Maciel en un colegio de Legionarios de Cristo. Es que durante más de 50 años fue ocultado, y cuando esto fue a todas las centenares de víctimas que tenían, ya con 60 años, y abusos cuando eran menores de edad, cuando finalmente fueron a una televisión, después de muchos años intentándolo, porque vía papal, vía Vaticano era imposible. Fíjate hasta dónde llegó la cosa, que hicieron desaparecer el medio, el Canal 40 de México, cuando Juan Barba, creo que fue, ya con 60 años, habló de todos los abusos de él y de muchos más niños. Cerraron el Canal 40, y fíjate la curiosidad, y con esto ya terminamos, quien compró el canal fue Azteca TV, que tiene acciones en Legionarios de Cristo, y Ricardo Salinas, que es la tercera persona más rica de México, quien más dinero le debe al Estado, y que es el propietario de Caminos de la Libertad, la fundación de Atlas Network, y es quien ha pagado dinero, precisamente, mira, se cierra el círculo, a Javier Negre para La Derecha Diario México. Así que él le ha puesto el dinero para que haga un blog de fake news a Negre, y defiende a Eduardo Verástegui, también vinculados con Legionarios de Cristo y con el Yunque. Así que estamos hablando de gente con muchísimo dinero que financia todo esto. Ahí del hijo de Carlos Slim, que era uno de los que financiaba todas las movidas de Citizen Go, total, o NeoPaz y un montón de organizaciones antiabortistas que están detrás también de Hazte Oír. Lo último que quería decir, que parece que ayer Martina Velarde también empezó esta campaña de destapar a todos sus acosadores en redes. Yo creo que hemos participado también en esta ofensiva en redes para dar la batalla. O sea, abandonar Twitter a su suerte y dejarla en manos de estos elementos no es una opción. Y yo animo a toda la gente a que participe, a que colabore de alguna manera con su apoyo y a dar la batalla, básicamente. Bueno, pues nada, la resistencia, verdad es que hubo como una especie de migración. Yo también soy de los tuyos, resistiendo en Twitter, que es la plataforma, ¿no?, liderada por Elon Musk, pero que sigue teniendo mucha importancia, y donde campan a sus anchas, pues, nazis, cuentas falsas, muchas con cuentas falsas, ¿no?, como tapadera, pero que, bueno, gracias a tu labor, pues, bueno, se lo pones más. Equipo. Bueno, pues nada, ahí seguiremos colaborando, y animamos a la gente también que le den difusión a todo esto para luchar contra, bueno, pues estos enemigos de la verdad, la democracia y la ciencia, ¿no?, también. Así que gracias por tu labor, Román, y nada, ya sabes que con Pandemia Digital cuenta siempre con nosotros para esta lucha. Venga, muchas gracias, Julián. Un abrazo a todos. Chao, chao. Cuidaros. Hola, muy buenas. Bueno, diréis que ¿por qué aparezco aquí con otra ropa? Bueno, esto es porque esto lo estoy grabando al día siguiente, día sábado. Esta entrevista saldrá el domingo, y el motivo es el siguiente. Tras la emisión en directo del programa en el que se grabó esta entrevista, la cuenta de la que Román Cuesta habla, señor liberal, publicó un tuit en el que dice haber enviado un requerimiento de rectificación sobre la información expuesta en esta entrevista, y que ha interpuesto una denuncia contra mí.
Una persona nos contactó ese mismo día vía telefónica y vía mail, identificándose en ambos casos como Jesús Santorio Lorenzo, precisamente la identidad con la que Román Cuesta vinculaba la cuenta de Señor Liberal, solicitando su derecho a rectificación como cualquier ciudadano recogida en la Ley Orgánica 2 del año 1984. Por lo tanto, en cumplimiento estricto del derecho de rectificación ejercido por quien se identifica como Jesús Santorio Lorenzo, procedo a leer las alegaciones de rectificación. Jesús Santorio Lorenzo dice no ser la persona a la que alude la información publicada por Ramón Cuesta y expuesta en esta entrevista y no tener vinculación alguna con los perfiles que se señalan y o los grupos señalados. Asimismo dice que las declaraciones vertidas en esta entrevista son falsas e inexactas. Así que nada, nos vemos. Chao, chao. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo.